Hola, soy el Padre Diácono Luis Soriano y quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos minutos siguientes sobre la Pascua y nueva vida. Y bien, para poder dar inicio a nuestra meditación, hemos de volver nuestra mirada hacia el pasado, hacia un pueblo, los hebreos, este pueblo que ha sido rescatado por su Dios, un pueblo que ha clamado la misericordia de Dios, un pueblo que ha sido testigo de la intervención divina a partir de su realidad. Moisés, llamado a ser el libertador, recibe las indicaciones directas del Señor para entonces poder rescatar así a este pueblo que ha sido elegido. Dice el Éxodo: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: elijan un cordero o un cabrito para una familia e inmolen la Pascua. Tomarán luego un ramo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en el recipiente y con esta sangre untarán el dintel y los 2 marcos de la puerta. Que ninguno de ustedes salga de la casa hasta la mañana siguiente, porque el Señor pasará para castigar a los egipcios y verá la sangre sobre el dintel y sobre los marcos de la puerta, y pasará de largo ante aquella puerta. No permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlo. Ustedes observarán estas prescripciones. Es un precepto para ti y para tus hijos para siempre. Cuando hayan llegado a la tierra que el Señor les da, de acuerdo con lo que les ha prometido, ustedes cumplirán este acto de culto. Escuchamos, leemos, conocemos entonces a partir de la historia de salvación que para nosotros es un precepto obligado para poder conmemorar y celebrar la Pascua, es decir, el paso del Señor por nuestra vida. El Antiguo Testamento nos remite precisamente a la historia de un pueblo, pero que sabemos que tendrá su culmen y su tiempo máximo en la persona de Jesucristo, cuando la Pascua definitiva y eterna se realice para siempre. Y por supuesto que todo esto debe de tener resonancia en nuestra vida. Somos cristianos, hoy somos el pueblo elegido de Dios, estirpe real. Somos nosotros los bautizados, los que somos rescatados por la sangre del Señor. Por eso la Pascua debe implicar para nosotros un cambio definitivo de vida. El pueblo de Israel ha sido rescatado de la esclavitud del faraón para transformarlo definitivamente en un pueblo elegido. Nosotros somos rescatados también de nuestro pecado, de nuestra situación que nos aleja de Dios, de este abismo que nos separa de la gracia y de la misericordia, pero que vuelve siempre los ojos a este Dios que pasa por nuestra vida. La Pascua debe conmemorar en nosotros la fidelidad de un Dios en la elección de un pueblo, la fidelidad de un padre por sus hijos, que somos nosotros los bautizados. Por supuesto que la Pascua no es nada más una narración que nos enseña la historia de un pueblo, es una realidad que se hace vida en la presencia, en la experiencia de cada bautizado. Nosotros, como hijos de un mismo Padre, estamos llamados a la vida nueva. Es la Pascua del Señor, la resurrección de Jesucristo, Hijo de María, que ha nacido en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, y que ha marcado el futuro de una vida nueva. En su vida terrena, el Señor, cuando predicaba, cuando estaba entre sus apóstoles, anunciando el reino de Dios, la buena nueva, y pidiendo también la conversión y la transformación, les dijo en una ocasión a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y hace esta pregunta, por supuesto que Él está atendiendo a la vida eterna. Cada uno de nosotros estamos llamados también a creer que el Señor es la resurrección y que Él nos lo ha enseñado en su predicación, pero sobre todo nos lo ha demostrado precisamente al vencer la muerte,
al salir victorioso y triunfante de la muerte del abismo, cuando su Padre lo resucita al tercer día para la salvación y la redención de todos nosotros. Es la resurrección de Jesús, porque Él es la vida definitiva y la vida nueva, la que le da sentido precisamente a toda nuestra realidad. Ya no nada más esperar a nuestra propia resurrección, que sin duda todos aguardamos al final de los tiempos, cuando todos resucitemos, como dice San Pablo, unos para la vida, otros para la muerte. Sin embargo, atender también desde ya a nuestra propia resurrección a partir de ahora. Es decir, implica todo esto un cambio de vida, una transformación, una vida diferente, antes de Dios, después de Dios, una vida, por supuesto, que sin pecado. Nosotros estamos llamados también, a imagen de Jesús, a hacer resurrección, a hacer un signo de resurrección, a hacer un signo de vida diferente. Hoy nuestra sociedad grita y clama que necesitamos vida. Nosotros, quienes somos la Iglesia, el cuerpo místico del Señor, en cuanto bautizados, en cuanto que vivimos una vida de gracia, una vida sacramental, por supuesto que estamos también llamados a ser signos de esta resurrección. Y así como el Señor, decir nosotros también que creemos en la vida eterna y que somos y damos signos aquí y ahora de una vida diferente. Por supuesto que esto es difícil, es complicado porque exige demasiado, exige todo de hecho. Pero cuando el Señor está con nosotros, cuando el Señor camina con nosotros, la resurrección y la vida nueva caen solitas como anillo al dedo. Un corazón que se abre y se dispone a la gracia es un corazón que ha de vivir entonces movido por el Espíritu, y es el Espíritu el que regenera, el que da vida, el que transforma. Es el Espíritu de Jesús, que es la resurrección, el que ha de animarnos también a nosotros a hacer signos de resurrección en medio de una sociedad que va muriendo poco a poco, en medio de una sociedad que va gritando también la presencia amorosa de un Padre que por supuesto es fiel, pero que también respeta la libertad de sus hijos. La sociedad de hoy clama entonces la resurrección, y somos nosotros los bautizados los que estamos llamados entonces y obligados por supuesto también a hacer signos de resurrección, a hacer signos de vida, a hacer signos de una vida diferente. En un antes, en un después, cada uno de nosotros ha de ir buscando entonces estos signos que muestren y que griten en la sociedad la vida definitiva, la vida de la Pascua. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía, entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Aquí aparecen dos personajes importantes que son testigos en el acontecimiento de la resurrección, junto con María Magdalena. Estos dos hombres, Pedro y Juan, que nosotros, la tradición, pues da por hecho que es Juan, el discípulo que tanto amaba al Señor, al escuchar la nueva noticia, al escuchar este exultet que nosotros cantamos también en la vigilia pascual, el Señor ha resucitado, el sepulcro está vacío. Se adelantan, se encaminan, dice el texto, y van juntos. Sin embargo, el que era más joven se adelanta. Obviamente tenía más fuerza, obviamente tenía más vigor, y entonces corriendo llega al sepulcro. Pero a pesar de esta vitalidad, de este vigor y de esta fortaleza, no es capaz de entrar. Se detiene y queda en la puerta. Y entonces llega Pedro, el anciano, el que parece que camina a paso lento, pero también a paso firme y sólido, y entonces sin titubear, capaz, preparado para contemplar la escena que está próxima a mirar sus ojos, entra al sepulcro para descubrir que efectivamente está vacío.
el Señor ha resucitado. Y la resurrección, sin duda alguna, que nos llegará a todos. Al Señor le ha llegado porque es el primero que resucita de entre los muertos, y de ellos son testigos estos tres personajes: Magdalena, que corre para dar la buena noticia; Pedro y Juan, que van caminando juntos. Pero el joven, a pesar de la fortaleza, a pesar de que es más capaz de manera física, de manera vital, no es capaz de entrar. Llegará al límite, pero no cruzará el umbral. Mientras que el anciano, el hombre de experiencia, el hombre de vida, el hombre de sabiduría, ha sido capaz de entrar sin titubear. Se agacha para contemplar el misterio último de redención. Así cada uno de nosotros podemos llevar adelantada nuestra experiencia de vida de fe, vida cristiana, pero no por eso quiere decir que estemos listos para contemplar la resurrección. Sin embargo, el hombre anciano, el hombre de sabiduría, el hombre que Dios le ha preguntado 3 veces si lo amaba y que 3 veces ha negado, es aquel que está preparado para contemplar el sepulcro vacío. Son testigos de la resurrección y han dado ellos también, por supuesto, que una transformación y un cambio en toda su vida, en toda su experiencia. Los 2 discípulos, está el contraste: el hombre viejo y anciano y el hombre más joven y fuerte. Pero los 2 viven de manera diferente, cada uno a su etapa, cada uno a su realidad, este mismo acontecimiento. Lo que contemplan sus ojos es exactamente lo mismo para los 2: el sepulcro vacío, el sepulcro removido, porque solamente quedan los lienzos doblados, signos de la resurrección del Señor. El Señor ha cumplido su misión, el Señor ha resucitado, el Señor ya no está en el sepulcro porque ha vuelto a la vida para que nosotros volvamos también. Simón Pedro, Juan, el discípulo que amaban, son testigos con sus ojos, son testigos con su vida. Tal vez nosotros nos encontramos en una etapa muy similar. Unos podamos ser los jóvenes, otros podemos ser los ancianos, porque no necesariamente hace referencia a la vida biológica, sino a la sabiduría que viene de Dios, sino a la experiencia que el Señor da, y aún siendo jóvenes, vivir en la gracia, vivir en los sacramentos. Vamos adelantándonos, unos más enfrente, otros más atrás tal vez, pero vamos caminando juntos para contemplar la misma experiencia que han contemplado estos discípulos. María, por supuesto, que no se queda atrás, porque ha sido la primera de los testigos en contemplar precisamente la resurrección del Señor. Ha sido ella la que ha escuchado a estos ángeles decirle: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué vienes a buscar en el sepulcro al que está entre ustedes, al que camina entre ustedes, al que ha resucitado, el Dios de todos? María también es testigo fiel y por supuesto que ha dado también signos de una resurrección. La alegría de ir a anunciar la buena nueva a toda la comunidad, a los discípulos que están temerosos y tristes también porque el Señor había muerto. Somos nosotros también llamados, como María Magdalena, a ir a anunciar con alegría la resurrección del Señor, a ir a comunicar a la comunidad nuestra propia experiencia de resurrección, porque hemos sido también nosotros llamados a esta vida nueva, a esta vida diferente. Juan, Pedro, van porque quieren ver también con sus ojos lo que el Señor ha querido regalarles. Nosotros también venimos al Señor, nosotros también nos acercamos a Él porque queremos contemplar con nuestros propios ojos la resurrección del Señor. No tenemos que esperar hasta la muerte, porque no sabemos cómo es solamente el Señor. No tenemos que esperar hasta el momento último de nuestra vida, cuando aquí ya no se puede hacer nada. Tenemos que empezar a dar pasos firmes y sólidos a imagen de Pedro para poder llegar a un sepulcro vacío donde el Señor ha resucitado y ha dejado sus vestigios, los lienzos doblados. Tenemos que correr a veces, así como Juan, el discípulo amado, para poder adelantarnos precisamente en la experiencia de Dios. No como queriendo comernos el mundo, no como queriendo hacer lo que no nos toca o hacer de más de lo que está a nuestro alcance, sino correr, caminar con la misma alegría para contemplar esta resurrección. Esta es la vida de la fe, esta es la vida de la gracia, esta es la vida del amor. Los 2 discípulos que el Señor amaba
han sido testigos de la resurrección del Señor. Y sin duda que a ti también el Señor te ama. Y sin duda que tú también estás llamado a contemplar esta misma experiencia de resurrección. Por eso tú sabrás si corres, si vas a paso lento, pero firme y seguro y sólido y consolidado en esta misma fe, pero también sabrás llegar a esta resurrección. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús y se puso en medio de ellos, aunque estaban cerradas las puertas, y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Tomás, porque me has visto, ¿has creído? Felices los que han creído sin haber visto». Una vez que tú y yo hemos sido testigos de esta resurrección del Señor y que hemos sido capaces de anunciar esta buena noticia a la comunidad, a nuestros hermanos, hemos también de detenernos ante aquellos que, como Tomás, no han terminado de creer en la resurrección del Señor. Tomás ha necesitado ver con sus propios ojos y ha necesitado palpar con sus propias manos la resurrección del Señor. En tu casa seguramente tienes a un Tomás que no ha terminado de creer. Por eso tú tienes que ir y dar signos de resurrección para que sea feliz y crea sin haber visto. El Señor reprende a Tomás y le dice: «No seas incrédulo, sino creyente». Cada uno de nosotros hemos de buscar también entonces compartir nuestra vida, compartir nuestra experiencia y dejar que otros, los que están en nuestras manos, también sean partícipes de esta resurrección. Qué difícil tarea. Es una labor ardua que exige todo de nuestra parte. Pero tú en tu casa, como padre o madre de familia, como encargado, como jefe de un hogar, como hijo, como hermano, el rol que te toque ser en tu casa, en tu trabajo, en tu vida ordinaria, ir y llevar los signos de la resurrección para que aquellos que como Tomás no creen puedan entonces comprender que la resurrección del Señor ya está dada. Cada uno de nosotros hemos de buscar entonces cómo ser signos de vida nueva, cómo llevar esta resurrección. Señor mío y Dios mío es la expresión que hace Tomás una vez que comprende la resurrección del Señor. Nosotros creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Dios, pero entonces que nuestra vida, hermanos, proyecte y grite una resurrección real, radical, auténtica y genuina en cada uno de nuestra propia experiencia. Aunque pobres y limitados por nuestros defectos, nuestros pecados y nuestras limitaciones humanas, pero también rica por la gracia de Dios y la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Que seamos nosotros como Jesús. Jesús ha transformado su cuerpo. No deja de ser el mismo en su identidad, en su persona, en su ser Dios y hombre, pero su cuerpo ha sido transformado porque ha sido capaz de traspasar las paredes. Así nosotros, aunque sin dejar quienes somos, ser diferentes por la gracia de Dios. Obviamente, tal vez no ahorita, porque eso vendrá después con la resurrección gloriosa de nuestros cuerpos, pero sí ahorita empezar a tener conductas y actitudes diferentes que muestren precisamente que somos capaces de cruzar los límites, atravesar las paredes no físicas, pero sí las paredes que son muro entre los demás, entre Dios y nosotros. Ser capaces de romper con las barreras que el mundo nos va anteponiendo, porque nada jamás será imposible para aquel que tiene fe. Cada uno de nosotros, entonces, empezando desde nuestra casa, ser signos para que aquellos que como Tomás no creen, puedan creer que el Señor Jesús ha resucitado. Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Estos signos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Tantas veces que nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no aparece a nuestra vida con milagros y obras portentosas que tengan que ir en contra de las leyes naturales? Queremos milagros al por mayor, queremos favores como si los mereciéramos. Y claro que Dios nos ama, y claro que Dios siempre nos concede su gracia, y claro que Dios siempre está de nuestra parte. Sin embargo, hay tantas cosas que no se escriben, y no porque no hayan pasado, sino porque basta revisar nuestra propia vida, nuestra propia historia, para poder encontrar en nosotros mismos la presencia de la resurrección del Señor. Revisa tu vida, desde que naciste, cómo has llevado tu historia, tu familia, tu presente, para que puedas descubrir cómo en acontecimientos muy específicos y concretos de tu vida, el Señor te ha mostrado su resurrección. Basta que te des cuenta que hay tantos acontecimientos en tu vida que no tienen una explicación, que no tienen una respuesta lógica o razonable o a partir de nuestra propia razón. No, hay experiencias en nuestra vida que sin Dios no se pueden explicar. Ese es el signo claro de la presencia de un Dios que te ama y que ha resucitado para darte vida nueva y que quiere resucitarte también a ti a una vida nueva. Basta que revisemos entonces cada una de nuestras historias para poder descubrir que efectivamente en nosotros y en nuestra vida se sigue escribiendo y realizando la historia de la salvación. Así como en el pueblo hebreo, cuando iniciábamos el inicio de nuestra reflexión, descubrir también que en nosotros mismos esta historia de salvación se escribe y se sigue escribiendo para los demás. Cada uno de nosotros hemos sido entonces testigos de esta resurrección en nuestra propia carne. No querramos buscar cosas donde no las hay. No queramos buscar situaciones que jamás nadie nos va a responder, sino nosotros mismos. El Señor está en mí, el Señor está en ti. Por eso basta que revises tu vida para que te des cuenta que tantas y tantas cosas el Señor te ha dado y que no se han escrito, porque tú eres esa resurrección del Señor. Cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta a mis corderos. Jesús le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te atarán y te llevarán a donde tú no quieras. Jesús dijo esto para indicar con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Después de hablar así, le ordenó: sígueme. Una vez que cada uno de nosotros revisamos nuestra vida y descubrimos y redescubrimos siempre que efectivamente el Señor está en nosotros y que somos nosotros signos de la resurrección del Señor, podemos entonces responder a esta pregunta: ¿amamos al Señor? ¿Somos capaces de querer al Señor? Y si amamos al Señor y si queremos al Señor, entonces al responder también hemos sido capaces de apacentar a los corderos, las ovejas que han sido colocadas en nuestras manos como una responsabilidad máxima. Hemos sido nosotros capaces de cuidar efectivamente el pueblo de Dios. Y por supuesto que hablamos de una comunidad, porque somos nosotros también, como Pedro, al frente, responsables, amar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, pero sobre todo y también en tu familia. Ese es el pueblo de Dios, la porción del pueblo que te toca a ti también: apacentar, pastorear y cuidar. Y si amas al Señor, entonces sabrás también amar a los tuyos. Como cada uno de nosotros entonces va también respondiendo a estas preguntas que para nada son ajenas a nosotros. Por supuesto que nosotros también hemos de saber amar al Señor.
Por supuesto que nosotros también hemos de saber cuidar, apacentar y pastorear al pueblo de Dios que se encomienda a nuestra porción. Son tus hijos, no le busques más. Son tus padres, no le busques más. Es tu familia. Si verdaderamente hemos comprendido de qué se trata amar al Señor, porque hemos comprendido de qué se trata resucitar a la vida nueva, entonces hemos comprendido de qué se trata amar. El amor es la síntesis de la resurrección, como en todo. El amor es el resumen final de una vida que ha sido capaz de resucitar, que ha sido una vida nueva. Cada uno de nosotros, hermanos, entonces revisemos nuestra vida como lo ha hecho hoy también Pedro y responder a esta pregunta que el Señor nos hace 3 veces. ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me valoras? Pues cada uno de nosotros entonces también sabe responder a estas 3 preguntas que el Señor nos hace. El Señor ha resucitado. El Señor quiere que resucites. Pero no te esperes y no aguardes únicamente a la resurrección final, porque la vida nueva ha de darse y ha de mostrarse en una vida concreta, aquí y ahora, y no solamente en una vida después de la vida. Si hemos sido capaces de amar al Señor, entonces hemos sido capaces de empezar nuestra propia resurrección. Cada uno de nosotros hemos de buscar entonces dar signos de vida nueva, hemos de buscar nosotros una vida diferente, una vida de la gracia. Por supuesto que el Señor siempre caminará con cada uno de nosotros. El Señor nunca te dejará solo. El Señor siempre está de tu lado porque te ama, porque para eso ha resucitado. Únicamente es cuestión de revisar nuestra vida, nuestra conciencia y nuestro corazón para poder terminar de comprender de qué se trata la resurrección. ¿Eres capaz de amar? Has resucitado. Cristo el Señor ha resucitado para darte vida nueva, para darme vida nueva, para darnos a todos, como hijos de un mismo Padre, la vida de la Pascua.